punto de vista de hoy, conversando sobre el tema que es importante: Guatemala, el país que más basura genera en Centroamérica. Pero, licenciada Risis, no es únicamente de ver el problema, sino también de buscar respuestas, ¿verdad? De buscar soluciones y, por qué no decirlo, de ser creativo en ese sentido. Usted me mencionaba antes de ir a esta pausa sobre cómo reutilizar, por ejemplo, el agua que utilizamos cuando lavamos trastos, cuando nos bañamos, en fin, ¿qué podría hacerse para eso? Porque es interesante que si usted ya lo experimentó y le dio resultados, ¿cómo hacer que esto tenga un efecto multiplicador a nivel nacional? Bueno, es cuestión de hacer algunos arreglos en la casa. Por ejemplo, la lavadora, que sí tiene un tubo que sale, se hace una conexión de PVC enganchada con tubos de bicicleta del mismo diámetro, y eso se traslada hacia el lugar donde quisiéramos, por ejemplo, regar la grama o regar algunos arbolitos que no sean comestibles, para poder disponer esas aguas que tienen jabón, que tienen fosfato, que es uno de los elementos que las plantas necesitan como nutrientes, pero también hay una serie de contaminantes que no queremos, ¿verdad? Pero al final el mismo sistema de la tierra lo va a ir trasladando o lo va a ir reteniendo, en lugar de llevarlo de una vez al desagüe y que llegue a algún río, ¿verdad? Entonces es una forma de reducir esa contaminación. También me acuerdo yo que en un marzo de no sé qué año yo fui al DF allá en México, y habían en el metro unos carteles que decía: báñese con una tina, y lo que decía era que tuvieran un bote, usted se está bañando, y una tina abajo que está recibiendo toda el agua que usted utiliza, porque esa agua la puede echar al inodoro y ya no necesita volver a disponer de agua limpia para poder lavar el baño, el inodoro, perdón. Entonces hay mecanismos, y el extremo que le comentaba era lavar los trastos, ¿verdad? Que también desaguar sobre una palangana grande, y esa palangana poco a poco llevarla a regar aquellas plantas que lo puedan necesitar y que no sean comestibles. Y yo puedo decir que estoy ahorita con una cantidad de flores maravillosas gracias a la cantidad de nutrientes que le estoy trasladando. También le estoy dando contaminantes, pero de alguna manera estoy contribuyendo a que no llegue el agua contaminada hacia una fuente de agua, que eso es mucho peor. Entonces, digamos que estamos permitiendo que el agua se infiltre poco a poco, que es un proceso por el cual se está limpiando también, y que dependiendo de los contaminantes que estemos teniendo, pues va a ser exitoso o no. Pero en la medida de lo posible que menos agua llegue a los drenajes y a los ríos, estamos de alguna manera haciendo algún mecanismo de saneamiento para evitar los problemas que ya vemos que se concentran. Los desechos sólidos, el peor caso es también que son arrastrados cuando llueve, y que de alguna manera esa serie de elementos que se conjugan están contaminando en mayor nivel toda el suelo y el agua. Ahora, ¿cómo generar esa conciencia ambiental para que veamos que solo un planeta Tierra tenemos? El hombre, ante la incapacidad de mantener el planeta, ya está explorando cómo irse a Marte, irse a Saturno, irse a cualquier otro planeta, porque los días de la Tierra, según dicen los expertos, y esto no es nada apocalíptico, pero están contados debido precisamente a ese cambio climático tan brusco y tan cruel que estamos teniendo. Bueno, es ser un poco medio loco, diría yo, cambiar la forma de vivir, y eso es un reto muy grande. Utilizar un tiempo más para hacer este tipo de tareas, porque no es fácil hacerlo, a uno se le olvida o que no quiere hacerlo porque qué pereza, así tan fácil, que ahora ya tenemos drenajes, ¿verdad?, internos en la casa. En las casas de hace muchos años había que ir a la letrina que estaba afuera. Ahora ya tenemos esas buenas condiciones, pero todo esto tiene un precio y lo estamos pagando sobre el ambiente. ¿Que tenemos solo un planeta? Sí. Que las próximas generaciones van a estar peor, sí, pero para muchos eso no es importante, o no les ha caído el 20 de que pueden colaborar. Creo que es una cuestión muy personal, tiene que ver aspectos éticos, tiene que ver emprendimiento, de ser un poco creativos, querer colaborar. Hay la voluntad, así como la voluntad política, también está la voluntad personal de querer hacer esos pequeños cambios. Ojalá que cada quien vaya haciendo o averiguando qué podrían hacer como alternativas para manejar bien los desechos, para consumir menos, para asegurar que haya un verdadero reciclaje en el país, y que de alguna manera
estemos evitando contaminar tanto el suelo, el agua y el aire, que es donde vivimos y que deberíamos de tener derecho a un ambiente sano. Y alguno dirá, pues qué bueno lo que están diciendo, ¿verdad? Pero hablamos de quienes tienen baño en su casa porque obviamente tienen ese privilegio de poder tenerlo. Pero ¿qué pensamos de nuestra gente pobre, de ese 55-60% de gente que apenas gana para vivir y que tiene que ir a hacer sus necesidades al campo, a la milpa, a la orilla del río, porque no tienen cómo construir siquiera una letrina o un pozo ciego? Sí, también es otro foco de infecciones, ¿verdad? Que se da y que por eso, de alguna manera, todos estamos contaminando. Porque uno con su baño y que al apachar el inodoro expulsa todo el agua, llega a un río. Y mentira que haya planta de tratamiento, en muy pocos lugares hay. Entonces, estamos no solamente contaminamos con los desechos, con las heces, sino que también agua, estamos gastando agua para eso. Mientras que en el área rural, en el cuadro de que la familia no tenga letrina, pues podríamos decir que está contaminando por ahí y por allá, que cuando llueve todo esto se va a lavar y que va a contaminar una fuente de agua. Está menos concentrado, pero siempre es un problema. Es decir, que todos y todas tenemos la cola machucada porque somos un mundo que consume, un mundo que está buscando sus facilidades y que de alguna manera no queremos renunciar a eso, porque tampoco vamos a volver a la cueva, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer un balance entre lo que tenemos, lo que podemos tener, lo que queremos y cómo vamos a disponer de esos desechos sólidos, que es el tema que preocupa. Sí, Guatemala debe ser el país que más produce, pero también es el país más poblado. Entonces, como es per cápita la cantidad, la cuantificación, eso explica. Pero también reconozcamos que somos un país de consumo, alto consumo, y eso no necesariamente tiene que ver con la pobreza, porque hay gente que hace todos los esfuerzos para poder consumir ciertas cosas y desecha, siempre hacemos desechos. Entonces, tratemos de buscarle algún uso a los desechos, a reciclar y también asegurar esa disposición final que debería de tener en plantas de tratamiento, que tuvieran, ojalá, yo en la tele los he visto nada más, ¿verdad? Unas películas gruesas, negras, que son como un gran plástico, que es una fibra que de alguna manera evita que los lixiviados se filtren en el suelo, y que es como una barrera, una especie de piscina, digamos, o bolsita o bolsón grandísimo, que evita que esos contaminantes lleguen a través del suelo a las fuentes de agua subterráneas. Todo eso lleva un precio, pero tenemos que buscar la manera de encontrar y exigir que nuestras autoridades ya le estén apuntando a eso, porque no podemos dejarlo pasar. Interesante, y recordábamos fuera del micrófono con usted el 25 de abril, una fecha para la posteridad en la historia de Guatemala, que para muchos, incluso me incluyo entre esos, soy muy escéptico en que esto vuelva a repetirse, ¿verdad? Pero ¿cómo generar conciencia para que nuestra población, a la hora de las elecciones, le exija a sus potenciales candidatos a puestos de elección popular como un punto de agenda prioritario precisamente las plantas residuales, el cuidado de la salud de los habitantes de cada población? Sí, yo creo que a la población ya le cayó el 20 que esto no es cuestión de moda y no es cuestión de que a mí me gusta ser verde, es cuestión de vida de las personas. Y por lo mismo, lo de la marcha del agua por el 22 de abril, Día de la Tierra, me recuerdo yo que la gente ya vino con demandas específicas. De hecho, estamos con la Asamblea Social y Popular, la Universidad de San Carlos y la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso, que ahí mal que bien, pero vamos trabajando con una propuesta de ley de aguas, pero esa es una parte. La ley es bien compleja. Esperemos que hayan legisladores que tengan el valor de defenderla y que ojalá se mantenga con la propuesta inicial que se está haciendo, que está consensuada, que tiene muchos argumentos técnicos valederos, pero que de alguna manera tampoco son la solución. Supóngase que sea la ley perfecta, pero si las personas igual no la empezamos a aplicar y a exigir que cada quien colabore, la situación va a ser difícil. Esperamos que de alguna manera la marcha del agua del 22 de abril no sea la única.
de alguna manera saber que el Día de la Tierra es un momento para reconocer que tenemos que hacer acciones positivas por el planeta, pero que no es tanto por el planeta, sino también por la población humana, que somos quienes la estamos también perjudicando, y que tenemos que ser responsables con cada acción que tenemos, ¿verdad? Esa huella ecológica que se mide ahora, ya hay unos sistemas en la computadora, uno entra a Google, busca huella ecológica y empieza uno a decir, y se da cuenta al contestar un cuestionario electrónico que hay, que realmente uno sí contamina mucho, ¿verdad? Pero esas son cosas que poco a poco se van haciendo y que poco a poco vamos a encontrar alternativas para reducir esa contaminación, ¿verdad? Es un reto. Ahora, licenciada Recis, con su experiencia le pregunto, ¿el problema ambiental realmente es problema de leyes, de convenios, de días del cambio climático, día de la tierra, día del ambiente, día de la naturaleza, día de esto y del otro? ¿O realmente es cuestión de actitud? Sí, debería de ser conciencia de la población, pero no deberíamos, tanto el ambiente como los derechos humanos en general, no deberían ser ni siquiera discutidos, ¿verdad? Deberían ser prácticas normales, pero mientras hay un vivo y otros vivos y otros no tan vivos, porque realmente no son vivos, sino que son delincuentes ambientales que de alguna manera están causando problemas, mientras siga esas malas prácticas, va a ser necesario tener esos días conmemorativos para exigir que quien tiene que trabajarlo lo trabaje legalmente para poder presionar y que las cosas funcionen mejor. A mí me llamó la atención esa marcha del 22 de abril, fue grandísima y creo que fue una demanda no solamente valedera, sino que una forma de visibilizar que ya tenemos un problema que nos llegó al cuello y que no están dispuestas las personas en las áreas rurales a soportar esa situación. Y porque también se recuerda, se dio el problema de desvío de ríos, que es otro tema, pero que eso fue como que uno de los detonantes para que esto se incrementara todavía más. ¿Y cuál sería el futuro de Guatemala, el futuro cercano, por ejemplo, con demandas como la que iba a presentar Honduras? El Salvador también se está quejando de la grave contaminación de residuos que llega a través de los ríos de Guatemala. Sí, bueno, ahí hay una mezcla de cosas, no solamente los desechos, sino también los desechos de las minas que hay en ciertos cauces de ríos que son binacionales. Pensaría que ahí la situación sería en el peor de los casos, una demanda que Guatemala tendría que estar pagando. Volvemos al pueblo de Guatemala, ¿verdad?, de invertir en tener que hacer lo que ya deberíamos de estar haciendo, no por el hermano hondureño o el hermano salvadoreño, sino por las y los guatemaltecos. No deberíamos estar esperando que nos cuenten las costillas, sino que desde ya hacer bien las cosas, y que ojalá las actividades comerciales que se realicen en Guatemala sean realmente responsables y no solamente fachadas que no están solucionando problemas. Entonces, ahí es una serie de situaciones que tenemos que ver, de repente con el Ministerio de Ambiente y los medios de comunicación, que hayan campañas para dar a conocer qué empresas realmente están siendo responsables. Dejemos de consumir los que no, porque ya se habla de marcas, ¿verdad?, de ciertas empresas que están dañando ríos, que están desviando ríos, bla, bla, bla. Todas esas empresas, pues, empecemos a boicotearlas. Si eso es lo que quieren, si no van a cumplir con las leyes, pues entonces que se salgan del mercado, porque de repente comprarlo de otros países es más económico. ¿Se va a dejar de producir en Guatemala? Sí, pero vamos a dejar de contaminar también. Y que no me vengan con que ellos dan fuerza laboral, que dan empleo, sí y no, porque tampoco son las mejores condiciones de empleo. Entonces tendríamos que ir negociando en qué condiciones se van a estar produciendo en Guatemala y que de alguna manera se asegure que ojalá sea en buenos términos, ¿verdad? Claro, eso es una negociación que aquí platicándolo es muy fácil. El problema es que ojalá quien está contaminando quiera invertir en descontaminar. Y solo en la cuenca del lago de Amatitlán vemos un problema que todavía no se ha podido solucionar por ninguno de los alcaldes que están dentro de esa cuenca. Interesante. Ahora, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, el crecimiento demográfico y el acelerado y desordenado proceso de urbanización? Hoy usted se da cuenta, pues sabemos que no hay agua, que el agua es un bien escaso, y sin embargo seguimos autorizando urbanizaciones en cualquier parte, únicamente viendo el interés económico de las licencias que se pagan. Sí, es serio, porque en la medida que hemos pasado de 5, 6 hasta los
16 millones que tenemos ya de habitantes, el problema sí se está agravando. No tenemos las condiciones para que los ministerios, las dependencias que tienen que velar por las buenas condiciones de servicios los puedan dar, y menos si la población sigue creciendo. Sabemos que los jóvenes son mayoría en esta población que no están tributando, y entonces por lo mismo no hay ingresos, si es que se manejaran transparentemente, ¿verdad? Que es otro factor, y eficientemente. No hay suficiente plata para poder invertir y tener todos los servicios. Entonces sí es preocupante, tenemos que hacer un alto. Yo creo que ya se redujo un poco la tasa de natalidad, pero sigue siendo alta todavía. Es un tema de discusión y que debemos de velar por una maternidad y paternidad responsable, ¿verdad? Ante todo, pensaría que sí va a ser siempre un problema, un factor de ir incrementando el problema, y que en la medida de lo posible que sigamos con planes de ordenamiento, sin políticas que se estén poniendo en práctica, como la de vivienda, por ejemplo, que ya debería de estar funcionando, no vamos a tener ni siquiera medidas de respuesta inmediatas para un problema, y mucho menos para cuando los problemas como los desastres por fenómenos naturales como los que ya genera el cambio climático se están dando. Entonces, cuando hay inundaciones, hay deslaves, hay derrumbes, ahí vemos los problemas, y entonces el poncho ya la chamarra no aguanta, ¿verdad? Para todo. Y debemos pensarlo, sobre todo en un país donde las fallas, el vulcanismo nos hacen ser muy propensos a los sismos, y que de alguna manera esos cerros se van a ir derrumbando poco a poco por gravedad, y porque es parte del sistema natural en el que Guatemala está sentada, ¿verdad? Entonces, usted dirá, en Guatemala no hace falta que llueva, que venga un huracán y que pase, a excepción de Mitch, que sí se pasó más o menos por todo, se paseó por Guatemala, pero no necesariamente tienen que entrar los huracanes al territorio continental. Con Guatemala, con 3-4 días de lluvia que haya permanentes, ya estamos hasta el límite, ¿verdad? Entonces debemos ir previniendo esos problemas. De alguna manera, los desechos sólidos son una bomba de tiempo, y que ojalá poco a poco tengamos reciclaje, tengamos más abonos orgánicos, que es otra que no mencioné, pero que quienes tengan un espacio, aunque sea en una maceta, pueden ir teniendo sus desechos sólidos orgánicos, y poco a poco ir generando su propio abono. Todo es tener, como usted decía, ¿verdad?, la voluntad, la iniciativa para poder hacer este tipo de cambios en el hogar, a nivel de la comunidad, y ojalá de los municipios y departamentos. Licenciada Recis, muchas gracias por lo valioso de su punto de vista. Esta mañana nos acompañó en Cabina de Cristal la licenciada Magalía Recis, investigadora ambiental del INUSAC. El tema: Guatemala, el país que más basura genera en Centroamérica. A usted que nos escucha, las gracias por la atención. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.